Buenos días, mi nombre es José Bastante, soy arqueólogo y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de Machu Picchu. A manera de introducción, debemos recordar que durante su apogeo, el imperio inca, o Tahuantinsuyo, controló un territorio de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados que incluía una red vial de más de 30.000 kilómetros de longitud y contaba con una población de alrededor de 10 millones de habitantes. Machu Picchu es una yacta o ciudad inca construida en un lugar neurálgico de interacción entre los Andes y la Amazonía. Es un centro político, administrativo y religioso. Ahora, lo que vemos en la fotografía clásica de Machu Picchu representa menos del 2% del área que comprende realmente la yacta o ciudad inca de Machu Picchu. Estamos hablando de más de 700 hectáreas, como lo podemos ver en el plano de la derecha. Por otro lado, lo que está inscrito en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO no es solamente la yacta de Machu Picchu, que se encuentra aquí, sino el Santuario Histórico o Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, que es un inmenso territorio de más de 37.000 hectáreas, donde tenemos una gran variedad de ecorregiones y una enorme biodiversidad de flora y fauna silvestre. También tenemos en este territorio más de 60 monumentos arqueológicos y más de 300 kilómetros de caminos que los interconectan. Obviamente, cuando los incas llegan a este espacio, la zona no estaba despoblada. Había grupos que ocupaban ciertos sectores del santuario o parque y tenemos suficientes evidencias como para sustentar esto. Ahora, ¿por qué los incas conquistan la zona? ¿Por qué se les ocurre ir hacia la Amazonía? Y es básicamente por el control del acceso a recursos. Recursos como hojas de coca, algodón, madera, cabuya, plantas medicinales y oro y plata de las minas de Vilcabamba. Para este gran proyecto, los incas requirieron una inmensa cantidad de mano de obra que se hizo tangible a través de la mita. Material constructivo abunda en la zona y es el granito blanco grisáceo. Se requerían manantes, infiltraciones, acceso al líquido de elemento y uno de los puntos más importantes es la sacralidad del entorno. Para el caso de la yacta de Machu Picchu, que podemos ver en la fotografía donde está el cursor, esta se encuentra en relación directa con la sacralidad del entorno, es decir, con las deidades tutelares de la zona. 20 kilómetros al sur tenemos el Nevado Salcantay, que es el apu más poderoso de este espacio. Bueno, las primeras investigaciones se realizaron a comienzos del siglo XX, estuvieron a cargo de Hiram Bingham, quien fue el director de las expediciones peruanas de la Universidad de Yale y la National Geographic Society. En 1912 se realizaron excavaciones en la yacta de Machu Picchu y en 1913 se publicó la edición de abril de la National Geographic, que está dedicada a Perú en general y en particular a la yacta de Machu Picchu y las labores que hicieron en este lugar. Luego de esto han habido numerosas investigaciones y sería imposible mencionar a todos los investigadores que contribuyeron con el conocimiento científico de Machu Picchu desde distintas ramas del saber. Podríamos mencionar a Manuel Chávez Bayón, padre de la arqueología cusqueña, a Fernando Astete, quien fue jefe del Parque de Machu Picchu por más de 20 años, y al gran historiador Luis Evar Cárcel, que hizo un trabajo excepcional con respecto a investigaciones históricas de Machu Picchu. Esta es una fotografía de Bingham, donde podríamos apreciar cómo es que los incas vieron el espacio cuando llegaron al lugar donde finalmente iban a construir la yacta de Machu Picchu. Todo está cubierto por vegetación y lo primero que tuvieron que hacer fue
cortar la vegetación, quemar y dejar el espacio limpio para poder empezar con la planificación. Y la planificación duró probablemente algunos años. Una vez que ya estaba totalmente planificado, se procedió con la construcción. Y la construcción se hace de abajo hacia arriba. Primero son las terrazas que van a estabilizar la montaña y generar espacios planos, y luego vienen ya los recintos y demás construcciones. En la Yacta de Machu Picchu se han identificado dos momentos constructivos. Uno que responde a la planificación original de la Yacta y el otro son una serie de modificaciones y adiciones. Incluso tenemos espacios que nunca fueron acabados. Esto no es sorprendente porque ocurre en cualquier ciudad antigua o moderna. Ahora, ¿dónde está el desecho de talla de todos estos elementos líticos? Los incas eran excelentes ingenieros y aprovecharon ese desecho de talla para rellenar las plataformas en capas. Esto permitía o permite una infiltración lenta del agua de lluvias, y esto, junto con el sistema de drenaje, ha permitido, a pesar de que la mayor parte de estructuras perdieron sus techos poco después del abandono de la Yacta se ha mantenido incólume hasta nuestros días. Este es un ejemplo de una construcción que no fue acabada. Es el famoso Templo de las Tres Ventanas, y 3 terrazas más abajo tenemos estos elementos líticos que corresponden aquí a la parte superior del hastial. Esta es una reconstrucción hipotética que hizo la National Geographic de los techos de Machu Picchu y en cierta medida de la vida diaria. A los arqueólogos nos interesa muchísimo saber qué era lo que hacía la gente en Machu Picchu, cuáles eran sus labores, con qué se alimentaban. Ahora, muchos de ustedes habrán escuchado hablar de que en Machu Picchu la mayor parte de la población eran mujeres. Eso es algo ya descartado. Las nuevas investigaciones señalan que la proporción entre hombres y mujeres es básicamente pareja. Ahora, también con respecto al número de población que podía albergar la Yacta, han habido números de hasta 5.000, 6.000 personas. Las últimas investigaciones indican que el promedio de habitantes permanentes en la Yacta era de básicamente 400, entre gente de la nobleza, sacerdotes astrónomos, sirvientes y algunos encargados de mantenimiento del espacio. En función a los análisis palinológicos, hemos podido determinar que en Machu Picchu, por lo menos en la zona agrícola de la Yacta, la mayor parte de los cultivos eran maíz. Esto se condice con los análisis que hicieron a los restos óseos en la Universidad de Yale, que indican que la dieta de estas personas era entre 60 y 70% de maíz. Sin embargo, hay una cantidad impresionante de otros productos que también se están cultivando en la Yacta, como son birraca, coca, yerba mate, calabaza, árboles frutales como granadilla, pacae, palta, y otras evidencias en microrestos que se hallan en la cerámica de productos como quinoa, entre otros. Es decir, la población de Machu Picchu tenía acceso a un sinnúmero de productos que venían desde distintos pisos ecológicos. También se ha evidenciado que en Machu Picchu hay especialistas en metalurgia. Estos elementos son hechos para un uso local. No se fabrican objetos suntuosos para ser llevados a otros lados. Por su parte, la cerámica, este es un puño o aríbalo que viene de Cusco. La cerámica ceremonial de este tipo venía desde la Hatun Yacta de Cusco, y la cerámica utilitaria de algún lado del ámbito del santuario que todavía no hemos podido identificar. Lo que queda establecido es que en la Yacta de Machu Picchu no había producción cerámica, pero sí había producción textil. Tenemos herramientas como este ruki, entre otras,
para la producción textil, además de espacios adecuados para ello. Y en el registro arqueológico también algunas fibras que corresponden a camélidos como alpaca, vicuña y también algodón. Las condiciones climáticas, humedad y temperatura hacen que estos materiales orgánicos como los textiles se deshagan muy rápido. Hay también en Machu Picchu una pequeña cantera de esquisto, que es una piedra bastante suave en comparación al granito, que los incas aprovecharon y con esta trabajaron estos ornamentos, generalmente dijes, algunas tapas para vasijas y en algunos casos lo usaron como lajas para el piso. Tenemos la suerte en la Yacta de Machu Picchu de que si bien estos observatorios astronómicos de los que hablan las crónicas desaparecieron en su mayoría en todo el mundo andino, en Machu Picchu tenemos dos que son precisos y que está comprobado que funcionan para medir el tiempo e identificar lo que son solsticios, equinoccios y en algunos casos lunisticios, además de la salida heliacal de las Pléyades, estas cuestiones relacionadas al calendario agrícola y al calendario ritual. Ahora, las informaciones históricas nos dan muchísimas luces sobre lo que era Machu Picchu, lo que era la Yacta de Machu Picchu y el espacio que controlaba. Tenemos información histórica desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que incluye mapas como el que tenemos en la derecha, donde ubican a Machu Picchu y a Huayna Picchu no como sitios arqueológicos, sino como montañas. Sin embargo, la información es abrumadora y esto nos lleva a la pregunta de ¿quién descubrió Machu Picchu? Y lo cierto es que Machu Picchu nunca fue descubierta porque nunca estuvo perdida. Se le debe a Hiram Bingham la celebridad, mejor dicho, de haberla enseñado al mundo. Bingham fue el primero en tomar fotografías, el primero en hacer un plano de Machu Picchu, de hacer excavaciones con un interés científico. La mayor parte de las varias personas que llegaron antes de Bingham fueron con intenciones no muy sanas, es decir, con la intención de buscar tesoros en los monumentos antiguos. En la fotografía podemos apreciar a Fuentes, a Richarte y a Álvarez, que son tres campesinos que habitaban la Yacta de Machu Picchu y que cultivaban algunos de los andenes cuando Bingham llegó el 24 de julio de 1911 al lugar. Ahora, tenemos en la base de la montaña el Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón, donde se exponen todas las piezas arqueológicas que han sido recuperadas en el ámbito de todo el santuario parque arqueológico después de las excavaciones de Bingham, y este museo está disponible para una visita virtual en justamente visitavirtual.cultura.pe, al igual que numerosos otros museos del Ministerio de Cultura. En este espacio es donde se va a construir el futuro centro de visitantes de Machu Picchu, que va a ayudarnos a regular los flujos turísticos y a conservar de una mejor manera la Yacta de Machu Picchu. Para finalizar, es importante notar esta imagen. Las dos fotografías de la parte superior corresponden a 1912 y las de la parte inferior son las fotografías actuales. Con esto estamos evidenciando que desde la década del 30 que el Estado peruano le pone un mayor énfasis a la conservación, investigación y mantenimiento de Machu Picchu, el trabajo ha sido excepcional. Actualmente son más de 250 personas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco que se dedican a vigilar, conservar, mantener no solo la Yacta de Machu Picchu, sino los demás monumentos en el ámbito del santuario o parque,
para que estén disponibles a la visita turística. Ahora, es importante entender que todos tenemos el derecho de visitar Machu Picchu y también el deber de conservarla, protegerla y mantenerla para las generaciones futuras. Gracias.